Bueno, antes que nada quería felicitar a la organización por la organización de este evento y por todo el trabajo y dedicación que le pusieron, y a todos los que, bueno, colaboraron con enviando trabajos y presentaciones a la sesión virtual de matemática discreta. ¿Sí? La verdad que tanto a Pablo como a mí nos ha puesto muy, muy contentos. Lo presento Ezequiel. Ezequiel Dratman es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en análisis numérico, pero en estos últimos años incursionó en el mundo de la matemática discreta, más precisamente en la teoría espectral de grafos. Así que, para no quitarle más tiempo, no sé si Pablo, estás por ahí, querés decir algunas palabras. No, bueno, nada más que eso, también repetir el agradecimiento a los organizadores y bienvenidos a la sesión de matemática discreta. Lo dejamos con Ezequiel. Gracias, Ezequiel, por acceder al pedido de la conferencia. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Vamos a ver si le hacemos honor a esta situación. Bueno, además de la primer UMA no presencial de la historia, una cosa bastante interesante. Bien, bueno, entonces vamos a empezar voy a compartir mi presentación para empezar a ver, bueno, si leyeron el libro de la presentación de las charlas, vamos a hablar sobre grafos de bloque y básicamente el radio espectral de ese tipo de grafos, sobre algunos grafos de bloques específicos, ¿no? Bueno, son básicamente los resultados que vamos a presentar, son resultados que hemos conseguido junto con Cristian Conde y Luciano Gripo en un par de trabajos de los últimos 2 años. Bueno, entonces empecemos un poco. Bueno, a grandes rasgos, para una pequeña introducción, supongo que la mayoría ya sabrá, pero la teoría espectral de grafos esencialmente trata de estudiar autovalores y autovectores de matrices que estén asociadas a grafos. Estas son, yo qué sé, matriz de incidencia, matriz de adyacencia, matriz laplaciana, de distancia, todas. Hay laplaciana sin signo, hay un montón de matrices que uno puede asociar a grafos, y la más conocida es la matriz de adyacencia, ¿no? Y la idea es tratar de estudiar en esas matrices sus autovalores, autovectores, su espectro, ¿no? Los problemas de estudio más comunes que hay, porque uno diría, bueno, ¿qué se buscaría en este caso? Bueno, generalmente es tratar de, como siempre, caracterizar los grafos de algún tipo, de alguna forma. Ya sabemos que los parámetros tradicionales, tipo vértices, aristas, tamaño de clique máxima, tamaño de conjunto depende máximo, alcanzan para dar características de ciertos grafos, pero no nos identifican unívocamente a los grafos. Entonces, esto es otra medida más que podría tener un grafo para ser caracterizado, ¿no? Entonces, los estudios más clásicos sobre autovalores en matrices son, por ejemplo, sus relaciones con parámetros tradicionales. De acuerdo a los autovalores, poder decidir algún tipo de característica de alguno de los parámetros conocidos. Caracterización de grafos en función de su espectro. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, bueno, yo tengo un cierto grafo que tiene una matriz de adyacencia con ciertos autovalores, y eso define unívocamente algún tipo de grafos.
En esto, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es los grafos bipartitos. Los grafos bipartitos se sabe que son los únicos grafos que tienen su espectro simétrico, siempre para estoy hablando siempre para la matriz de adyacencia, que es lo que vamos a tratar nosotros en esta charla. Los grafos bipartitos son los únicos que tienen su espectro simétrico con respecto al cero. Entonces, por ejemplo, en ese sería un ejemplo donde uno calcula un espectro, ve que es simétrico, sabe que está hablando de un grafo bipartito. Otras cuestiones es, bueno, la cuestión de coespectralidad, de grafos que tengan el mismo espectro, familias donde el espectro define al grafo, un poco relacionado con lo que decía antes. Hay problemas provenientes del ámbito de la química y demás, que usan los autovalores para calcular ciertas medidas de energía, de acuerdo a una interpretación específica de los grafos. Y también hay algún tipo de estudio que es más o menos en el que nosotros vamos a concentrarnos en esta charla, de ordenar a los grafos, darle un cierto orden en función de su radio espectral. ¿Sí? Recordemos, radio espectral, estoy hablando del autovalor más grande en módulo del grafo, en particular para las matrices de adyacencia, se sabe que el autovalor más grande en módulo es positivo, así que es esencialmente igual al más grande de los autovalores. Bueno, en esta historia de estudiar, de alguna forma, intentar ordenar a los grafos según su espectro, o según su radio espectral, un resultado bastante clásico y pionero en esta historia fue el de Lovász y Pelikan de 73, donde ellos agarran la familia de árboles, de grafos árboles en n vértices, y logran dar una cota para radio espectral y caracterizar aquel grafo que maximiza en este sentido, que maximiza al radio espectral, o sea, que es exactamente la estrella, o sea, el grafo que tiene un vértice que se conecta universal, que se conecta a todos los otros vértices, y todos los otros vértices forman un conjunto independiente. Es más, la estrella tiene radio espectral exactamente igual a raíz de n-1. Bien, entonces, en este sentido nosotros vamos a intentar hacer algo similar para los grafos de bloques, o en realidad para ciertas familias de grafos de bloques. Entonces, ahí entra un poco a ver, bueno, cómo es la técnica o cómo funciona este tipo de estudios de las familias. Básicamente es la idea de identificar transformaciones dentro de las familias que modifiquen el radio espectral, agranden el radio espectral o achiquen el radio espectral de mi grafo. Entonces, por ejemplo, el primer resultado sería, si yo tengo un grafo y a un grafo cualquiera le agrego una arista, ese grafo nuevo, o sea, agregar una arista a un grafo, obtiene un grafo que tiene un radio espectral más grande. ¿Sí? Entonces, o sea, Pelikan y Lovász hacen este tipo de transformaciones y generan, es un estudio, es muy común este tipo de técnicas en el estudio de estas cuestiones. Otra opción, que bueno, que un poco tiene que ver con el lema anterior, es el pensar qué pasa con un subgrafo y el grafo original. Bueno, cualquier subgrafo de un grafo, subgrafo propio, uno sabe que el radio espectral de ese subgrafo es menor que el radio espectral del grafo original. Si nos fijamos en el punto anterior, en el lema anterior, uno tiene una cosa por el estilo, porque básicamente el grafo con una arista agregada, el grafo original es subgrafo del nuevo, así que tiene una relación del estilo. Siguiendo, hay algún tipo de lemas de transformación que son la idea de no agregar o sacar, sino de mover. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo aristas conectadas
de un vértice a otros vértices, y qué pasa si yo agarro esas aristas y las cambio. Le cambio la vecindad, básicamente le cambio la vecindad a un grafo, a un vértice en particular. Bueno, entonces este lema que vemos acá, uno tiene dos vértices que tienen, acá vamos a marcar que tengo dos vértices de mi grafo y tengo esta relación. Esa relación, ¿qué es? XU y XB vienen a representar la coordenada del autovector asociado al radio espectral de U y de B. Todos sabemos que cuando uno habla de matrices de grafos, esencialmente las coordenadas vienen a representar, o tiene una coordenada esencialmente por cada uno de los vértices del grafo. Bueno, el autovector asociado al autovalor más grande, en este caso estamos diciendo que tiene a XU como coordenada asociada al vértice U y XB como coordenada asociada al vértice B, y que cumplen cierta desigualdad entre ellos. Entonces, si yo tengo que esas dos cosas se cumplen, entonces yo puedo agarrar, sacar aquello, digamos, desconectar a aquellos vecinos de U que no son vecinos de B y conectárselos, hacerlos vecinos de B. Ese tipo de transformaciones produce grafos que tienen radio espectral más grande. Entonces, esas son transformaciones clásicas que uno hace. Esta transformación, yo acá la tengo escrita para dos vértices, un vértice que pierde sus vecinos y otro vértice que gana esos vecinos. Pero también hay unas generalizaciones que no la escribí para que no quede tan sucia la presentación, digamos, pero para que sea más fácil de leer, pero digamos, esencialmente uno puede hacer lo mismo con un conjunto de vértices, con dos conjuntos de vértices, donde la suma de los X correspondiente a un conjunto y la suma de los vértices correspondiente, de las coordenadas correspondiente al otro conjunto de vértices, cumplen una desigualdad como XU y XB. En ese caso uno puede hacer todos los vecinos de un cierto conjunto, se desconectan y se conectan al otro conjunto. Entonces, el funcionamiento es igual y se puede generalizar en vez de para dos vértices, para un conjunto de vértices y otro conjunto de vértices. Bien, siguiendo con los preliminares, lo que podemos ver es, vamos a definimos un orden. Este es un orden que es en función de los polinomios característicos. Acá P sub h y P sub g representan los polinomios característicos tanto de h y de g para la matriz de adyacencia. Entonces decimos que g es menor que h con esta orden especial, si el polinomio característico de h es mayor que el polinomio característico de g. Siempre, ¿cuándo son mayor un polinomio que el otro? Cuando x es mayor que el radio espectral de g. Eso produce, en particular, que si G cumple esta desigualdad con respecto a H, entonces el radio espectral de H es menor estricto que el radio espectral de G. Entonces eso sería otra mecánica que tenemos de comparación de polinomios característicos que nos permite decidir cuándo el radio espectral de un polinomio es menor que el radio espectral de otro. Por ejemplo, un resultado usando este tipo de desigualdades, lo hicieron Liebein en el 79, que básicamente dice que si yo tengo un subgrafo generador, que bueno, en inglés es el Hispanic subgraph, del grafo G, entonces necesariamente G es menor que H en esta desigualdad, es menor o igual, podríamos decir, y que si en particular el polinomio es conexo, es menor estricto. Bueno, así que esto también es un resultado que usa el clásico que se usa aquí, que uno puede llegar vamos a posiblemente usar en alguna parte de la charla. Bien, otra
transformación que también se usa bastante y que está bien estudiada es la de pegado de dos grafos vía un vértice. ¿Esto qué quiero decir? Lo que se llama coalescencia. Uno tiene dos grafos, tiene un vértice identificado en cada uno de esos grafos y lo que hace es pegar los dos grafos vía ese vértice. ¿Qué quiero decir? Yo tengo dos grafos y tengo identificados un B y un W en cada uno de esos grafos, y lo que hago es pegarlos a los dos grafos por ese vértice. A eso le llamamos coalescencia. Bueno, Schenck en el 74 lo que hizo es dar una caracterización o una forma de calcular el polinomio característico de una coalescencia en función de los polinomios característicos de los grafos originales. O sea, el polinomio característico, en este caso vemos que el polinomio característico de f lo podemos calcular en función del polinomio característico de g, el de h y el de h menos el vértice w y el de g menos el vértice w. Combinaciones de esos, es una combinación básicamente de esos 4 polinomios característicos. Bien. A nosotros este tipo de transformaciones nos es útil porque, como vamos a ver más adelante, en los grafos de bloques hay muchos de este tipo de construcciones, ¿no? Bien, entonces, justamente vamos a hablar de grafos de bloque y vamos a ver que justamente este tipo de, la coalescencia entra en juego muchísimo dentro de este tipo de grafos. Bueno, todos sabemos más o menos qué es un vértice de corte. Un vértice de corte es un vértice que si uno lo saca y lo elimina del grafo, aumenta la cantidad de componentes conexas del grafo. A partir de la noción de vértice de corte, uno puede definir en el grafo lo que es un subgrafo maximal sin vértices de corte, digamos. Uno podría identificar a un grafo, agarrar un grafo cualquiera y tratar de buscar aquellos subgrafos maximales conexos que no tengan vértices de corte. Bien. Cualquier grafo que que no tenga ningún vértice de corte será básicamente el grafo mismo, será un bloque, y si no tendremos otro tipo de cuestiones. Bueno, entonces, de ahí podemos definir lo que es un grafo de bloques. Un grafo de bloques básicamente es un grafo donde esos bloques, los bloques de grafo, aquellos subgrafos maximales sin vértice de corte, son grafos completos, o lo que llamaríamos cliques, ¿no? Son cliques. O como subgrafo inducido por esos vértices serían grafos completos. Bien, entonces, por ejemplo, ahí uno ve este ejemplito, es un ejemplo, el ejemplo más básico de un grafo de bloques. Los árboles son grafos de bloques, donde cada bloque básicamente es una clique de tamaño 2. Ahí uno ve que básicamente los árboles son los grafos extremistas, digamos, en el sentido de vértice de corte, ya que todo vértice es vértice de corte, salvo, digamos, las hojas, pero todo vértice que no sea una hoja es un vértice de corte. Bien, eso sería un ejemplo. Para un ejemplo un poquito más complejo, digamos, ahí vemos un grafo de bloques donde tenemos el bloque rojo sería un K4, el bloque marrón sería un K5, el azul es un K3, el lila es un K3, tenemos un K2 en negro. O sea, ahí tenemos como un grafo de bloques, como que no tiene todos sus bloques del mismo tamaño, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los árboles serían grafos de bloques que tienen todos los bloques del mismo tamaño, y el otro es un grafo de bloques donde los bloques no tienen exactamente todos el mismo tamaño. Bien. Entonces, empecemos a ver dónde nosotros vamos a estudiar esta cuestión de maximizar el radio espectral y buscar aquellos grafos que maximizan o minimizan.
Bueno, vamos primero a concentrar básicamente en dos familias. La primera familia va a ser los grafos que tengan todos el bloque del mismo tamaño, digamos, volviendo a la filmina anterior, sería el grafo tipo los árboles, que tienen todos los bloques del mismo tamaño. Y en la siguiente familia que vamos a tratar va a ser la familia de grafos que no necesariamente tengan los bloques del mismo tamaño, pero lo que tengan es el conjunto independiente de tamaño máximo fijo, ¿sí? Bueno, entonces, llamaremos BNQ a las familias de grafos con todos sus bloques, con n vértices y todos sus bloques de tamaño Q más 1. En particular, los árboles serían la familia BN1, una familia de árboles con n vértices. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una familia con todos bloques de tamaño 4 o una familia con todos bloques de tamaño 2, como ejemplos. Vamos a llamar SNQ a un grafo especial, lo vamos a identificar porque es uno de nuestros grafos, va a ser uno de nuestros grafos extremales, que es básicamente una estrella, que es un grafo de bloques donde básicamente tiene exactamente un único vértice de corte. En este caso, ahí vemos algunos ejemplos, la estrella clásica de en árboles o otras estrellas con bloques de 3, con bloques de 4. Notaremos también como PNQ al camino de bloques, o sea, un camino con n vértices y bloques de tamaño Q más 1. Una vez que tiene identificado cuántos vértices tiene y de qué tamaño tiene que tener los bloques, la cantidad de bloques que necesita para el camino ya está definida. Ahí tenemos ejemplos posibles de un camino con bloques de tamaño 4 y un camino con bloques de tamaño 2, los dos con 16 vértices. O sea, ahí ven que cuando yo decido qué tamaño tienen los bloques, los grafos se definen automáticamente. Bien, como primer resultado, lo que tenemos es que el grafo estrella, este que llamamos SNQ, este grafo es el que maximiza el radio espectral. Y todo grafo, es decir, todo grafo dentro de esta familia tiene radio espectral menor o igual que este, y en particular es el único que tiene el radio espectral más grande, digamos. No es que hay más de uno o más de un tipo. ¿Cómo funciona? Entonces, la idea principal es, yo agarro cualquier grafo que sea distinto de la estrella, entonces si es distinto de la estrella, tiene por lo menos dos vértices de corte. Si tiene dos vértices de corte, tenemos una situación similar a la que mostramos en el dibujo, que es como dos bloques que no comparten vértices. Entonces, jugando con esta cuestión de desconectar vértices de desconectar vecindades y esas vecindades conectarlas a otro lado, lo que vamos a hacer es los vértices que están ahí rojos los vamos a desconectar del vértice azul y los vamos a conectar al otro vértice azul, produciendo este tipo de construcciones. Ahí uno podría decir, bueno, ¿y cómo sabés cuál desconectar de cuál? No importa, porque uno sabe que yo básicamente estoy usando este resultado que vimos antes, que relacionaba la coordenada B y la coordenada U de el autovector asociado al autovalor más grande. Bueno, alguno de los dos es más grande, y todos los bloques tienen el mismo tamaño, así que, ¿qué pasará? En este caso yo decidí graficarlo con los rojos conectándose al otro, desconectándose y conectándose al otro vértice, pero podrían ser los negros que se conectan y se conectan al otro vértice, es lo mismo, la cosa es simétrica. Así que bueno, justamente usando Rawlinson, uno puede garantizar que el radio espectral de G va a ser menor estricto que el radio espectral de H. Si se fijan, si uno va agarrando, haciendo esta construcción recursivamente, uno ve que necesariamente cualquier grafo que sea distinto a que la estrella, uno puede hacerle esta construcción, y si puede hacerle esta construcción, la única a la que no le puede hacer esta construcción y agrandarla, digamos, será a la estrella. Y esa es la que maximiza el radio espectral.
¿Está bien? Bueno, siguiendo, vamos a, bueno, nosotros lo que hicimos es después, no más que agarrar esa estrella, buscar su polinomio característico bueno, y encontrar el radio espectral. En este caso es bastante simple porque tenemos como dos tipos de, uno lo que juega ahí es como que tiene dos tipos de vértices específicos, y si miramos, volvamos un poquito para atrás, miramos las estrellas, uno tiene como un montón de vértices que son simétricos entre sí, que no son ese vértice de corte, son los vértices que están por fuera de los que no son el vértice de corte y el vértice de corte. Hay como básicamente dos tipos de vértices especiales, que son el vértice de corte por un lado y el resto. Bueno, eso produce que uno pueda reducir la búsqueda de ese polinomio característico, o búsqueda de las raíces del polinomio característico, a un polinomio grado 2. Por lo tanto, ese valor que estoy buscando tiene esta forma de raíz de un polinomio de grado 2. Bueno, después, por otro lado, lo que hicimos es minimizar y buscar cuál era el grafo que tenía el radio espectral más pequeño. En este caso, ¿quiénes son? Son los caminos. Básicamente uno ve, que es lo mismo un poco que pasa con los árboles, uno lo que ve es que a mayor diámetro que tenga el grafo, menor es el radio espectral, y cuanto menor diámetro, cuanto más concentrado esté el grafo, mayor es el radio espectral. Bueno, ¿cómo hicimos? Bueno, básicamente uno divide en un par de casos. El primer caso sería cuando uno tiene un vértice que tiene conectado varios caminos que le salen de ese vértice. Uno lo que ve, que básicamente acá es como tengo un grafo G y un grafo H. Ese H básicamente es el grafo que es la conexión de tres caminitos, y un grafo G conectado. Todo mi grafo de bloque es la conexión de esos dos grafos. Uno lo que ve en particular, si se concentra en el grafo H, que sería, el grafo H sería esta parte. Si se fija, si uno saca el vértice azul un lado o saca el vértice rojo por otro lado, si saca uno o el otro vértice, lo que logra ver es que uno es un subgrafo, un spanning subgraph del otro. Y entonces, como habíamos visto en uno de los lemas preliminares, ahí ya tenemos una desigualdad. Bueno, esa desigualdad se traduce después en una desigualdad entre este grafo y este otro. O sea, yo puedo agarrar, desconectar del azul y conectar en el rojo. Lo que produzco es que ahora ya no tengo tres caminos conectados al vértice azul, sino esencialmente tengo el grafo, un camino, y ahora tengo dos caminos conectados al vértice azul. Podríamos pensarlo de esa forma. Entonces, que G1 y G2, usando Schenck, justamente la fórmula de Schenck para coalescencias, si se fijan esto, todo el tiempo tengo coalescencias, puedo lograr ver que el grafo G1 es menor que el grafo G2, que en particular me dice que el radio espectral de G2 es más chico que el radio espectral de G1. Fíjense que si yo ahora repito esa mecánica en el vértice azul nuevamente, puedo traducir eso en un camino, o ir estirando el camino. Otro tipo de transformación es de tener dos caminos conectados a dos vértices, donde esos dos vértices están conectados entre sí. Ahí uno lo que hace, esencialmente, la construcción de agarrar el último bloque de uno de los caminos y conectarlo al otro. Es decir, esta transformación. Llevamos el extremo de uno de los caminos, lo llevamos al otro. Bien. Esto, nuevamente usando Schenck, produce una desigualdad, nos produce una desigualdad de los polinomios característicos, y podemos decidir que el radio espectral de G2 es menor radio espectral de G1.
O sea, esencialmente, si yo tengo dos caminos, de esta forma yo puedo ir pasando un camino al otro y generar un camino más largo. Entonces, de esta forma yo puedo ir desarmando los grafos de bloque y llevándolos a un camino. Bien, entonces, esencialmente tenemos que los caminos son los que minimizan el radio espectral. Como los caminos son los que minimizan el radio espectral y vimos que los subgrafos propios siempre tienen radio espectral más pequeño, lo que hicimos es llevar al camino más pequeño, que sería el camino de 3 bloques, o de 2 o 3 bloques, y agarramos y a esos les calculamos los polinomios característicos y buscamos cotas inferiores para sus radios espectrales. De esa forma obtenemos cotas inferiores de los radios espectrales de cualquier grafo en esta familia. Esto que nos permitiría, bueno, si yo llego a encontrar un grafo que tiene radio espectral más chico que alguno de estos números, puedo garantizar que ese grafo no es un grafo de bloques. De bloques todos del mismo tamaño. Como segunda familia, y bueno, vamos a verla rápido, como segunda familia vamos a pensar en los conjuntos, en los grafos de bloque que tienen una cantidad fija de vértices y tienen un conjunto independiente máximo fijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de grafos de ese estilo. Bueno, y vamos a considerar el grafo pineapple o grafo piña o ananá, como querramos decirle, que es un grafo que tiene esencialmente los vértices partidos en dos grupos. Un grupo es un conjunto independiente, otro grupo es una clique, y todos los vértices del conjunto independiente se conectan a un único vértice de la clique. O sea, tenemos estos dibujos. Bueno, lo que logramos demostrar en este tipo de familias de grafos es que los pineapple son los que maximizan el radio espectral de esta familia. Otra vez, si vemos, son los que tienen de alguna forma más concentrado y tienen menor diámetro dentro de la familia. ¿Cómo es? Bueno, básicamente las transformaciones fueron, acá tenemos como algunos ejemplos, las transformaciones que fuimos haciendo fue la de desconectar de un vértice y conectar en otro. Acá tenemos como, la situación se concentra en que estas transformaciones no modifican ni la cantidad de vértices ni modifican el tamaño del conjunto independiente. Entonces, en este caso, uno lo que hace es tratar de trabajar con, uno trabaja con inicialmente con aquellos bloques, como serían estos, que no son hojas, no son bloques hojas, pero son bloques que se transformarían en hojas si uno borra las hojas. Parece un trabalengua, pero esa sería la idea. Bueno, esos bloques, si tienen vértices que no son de cortes, esos vértices cuentan, y si tiene vértices de corte, y los vértices aquellos que son de corte no cuentan para calcular el tamaño del conjunto independiente máximo. Entonces uno lo que hace, por ejemplo, en este ejemplo, deja un vértice que no sea de corte, lo deja conectado donde estaba, y todas las otras aristas las conecta al otro bloque. Bueno, haciendo transformaciones de este estilo, acá hacemos lo mismo. En este caso, uno de esos bloques especiales tiene un vértice que no es de corte, y el otro no tiene ningún vértice que no sea de corte, entonces uno lleva de un grafo aristas de un lado al otro. Como una tercera transformación es el caso mismo, que en este caso conectamos las aristas que desconectamos de un vértice, las conectamos al otro, es como que agarramos el bloque y lo reconectamos a otro lugar. Todo este tipo de transformaciones garantizan que aumentan el radio espectral usando de vuelta el teorema de Rawlinson. ¿Bien? Bueno, después de este tipo de transformación, uno que logra encontrar y ver que aquel grafo necesariamente que maximice, o los grafos que tengan mayor radio espectral, esos bloques, como dije antes, estos bloques especiales que no son hojas, estos bloques que no son hojas, necesariamente tienen que tener un vértice de corte en común, que es lo que está ocurriendo acá. Tiene un vértice de corte en común.
esos, de vuelta, si uno empieza a jugar con ellos, por ejemplo, podríamos conectar los dos de arriba, conectarlos entre sí y no cambiaría, agregando aristas y no cambiaría el tamaño de conjunto independiente máximo, y haciendo conexiones de ese estilo, uno lo que logra es llevar el grafo a un piñapple. Entonces, lo que logra ver es que este grafo es el grafo extremal, y que es el que justamente tiene el radio espectral más grande. Bueno, por último, agarramos los grafos piñapple, y lo que vimos nuevamente, si miramos, tiene dos tipos de vértices o tres tipos de vértices, en realidad tres tipos de vértices distintos. Tiene el vértice de corte, los vértices que están en la clique, y los vértices que están en la parte que forman el conjunto independiente. Entonces tenemos tres tipos de vértices diferentes. Eso produce que uno pueda trabajar y generar un polinomio de grado 3, donde ese polinomio de grado 3 sea el que nos indica de alguna forma dónde está el radio espectral, digamos, la raíz que estamos buscando. Bueno, haciendo ese trabajo uno obtiene cotas, podemos encontrar cotas para radio espectral de este tipo de grafos, y por ende para el radio espectral una cota para radio espectral de cualquier elemento de esta familia. Bueno, entonces, esencialmente en las dos familias lo que hicimos fue trasladar, desconectar aristas y llevarlas y conectarlas, o desconectar vértices y conectarlos en otros lados, o usar la fórmula de coalescencia para poder maximizar dentro de la familia y buscar aquellos grafos que cumplen y que tienen radio espectral mayor, y en particular en los grafos que tienen todos los bloques del mismo tamaño, también encontramos aquel que minimiza. Bueno, con esto terminamos. Gracias por su atención. Vamos a... Gracias, Ezequiel. Ahí está. Bueno, gracias. Le agradecemos a Ezequiel virtualmente. Un aplauso. Hay unos minutos para preguntas. No sé muy bien cómo están manejando la mecánica. Entiendo que al menos hay que habilitar el audio, o lo están haciendo a través del chat. Alguien de la organización que me pueda asistir. Y en principio, como quieran, digo, si quieren preguntar por chat o si quieren, yo entiendo que todos se pueden habilitar el audio. Si alguien tiene problemas para eso, avisen y lo arreglamos. Y que se manejen como ustedes prefieran, Luciano. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, Adrián. Bueno, Adrián, pregunte. ¿El audio sí. Para hacer la pregunta? Estuvo buena la charla, muy buena. Yo quería consultar porque los resultados que obtienen en general, bueno, es lo que decís vos, que maximizás y minimizás el valor que estás buscando, en este caso el radio espectral, relacionándolo con el radio del grafo. Yo te quería consultar si analizaron otros parámetros que se comportan parecidos al radio espectral en ese sentido, o sea, por ejemplo, alguna energía, si consideraron energías para estos grafos de bloque, que también es típico que pase, por ejemplo, que el camino y la estrella, cuando consideras árboles, sean el que minimiza y el que maximiza. Sí, eso en realidad no, en particular para este tipo de grafos no miramos eso, nos dedicamos esencialmente a mirar solo radio espectral y transformaciones que nos den relación entre radio espectral. Con respecto a energía, no trabajamos en ese tipo, o por lo menos no nos dedicamos. Podría ser un trabajo a futuro ver si la energía
supongo que también tiene, porque lo que uno ve en esto, si justamente en árboles está pasando ese mismo tipo de comportamiento, uno ve que en estos grafos de bloques esencialmente pasa más o menos lo mismo que con los árboles. O sea, la estrella, en el sentido de grafo de bloques, es como aquella que, o grafos similares a las estrellas, como los pineapple, podrían ser, son los que de alguna maximizan, y los caminos caminos de bloques son los que minimizan. Pero no lo estudiamos. Yo supongo que tendría que tener un comportamiento similar, pero no lo estudiamos en particular a eso. Bueno, gracias. Si les parece, me anoto para cuando arranquen a pensarlo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Ezequiel nuevamente y bueno, que todo siga muy bien y nos veremos en la próxima charla, seguramente. Sí. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Bueno, entonces ya paro